Primero un saludo a la clase de Educación para la Ciudadanía, un saludo también para la profesora Alicia Élica. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son valores inherentes a la persona. Es decir, los derechos humanos son aquellos que la persona tiene desde su concepción y que le acompañan hasta la muerte natural. Estos derechos humanos son propios de la persona, es decir, de la propia naturaleza y por tanto reúnen todas las características de inviolabilidad, de universalidad. Son derechos que le acompañan a la persona y que no distinguen nacionalidad, que no distinguen si es hombre, si es mujer, si es rico, si es pobre. Es decir, los derechos humanos tienen esa característica, son universales y les acompañan a todas las personas del mundo. Hoy en día la universalidad tiende a ponerse más en boga precisamente porque hay más como reconocimiento de los derechos humanos en las constituciones, en las leyes, en los tratados internacionales, y de ahí pues que esa universalidad hoy en día, más que todo, es una realidad en la mayor parte de países del mundo. Claro, hay países donde todavía no se reconocen. Estos derechos humanos también se reconocen como derechos naturales, porque son propios de la personalidad y específicamente de la naturaleza. ¿Cuáles son estos? El derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la propiedad, al trabajo, a la seguridad jurídica, derecho al trabajo, derecho a una justicia pronta y debida. Bueno, son esas garantías precisamente que nos acompañan y que se nos debe respetar pues, por parte del Estado, por parte de las demás personas. Por supuesto, también cumpliendo lo que son nuestros deberes, porque no solo se trata de exigir derechos, sino también cumplir con nuestros deberes frente a los demás. Queremos que nos respeten la vida, pues hay que respetar la vida de los demás, especialmente desde el momento de la concepción, que es de donde la Constitución salvadoreña establece que comienza la vida humana. Si queremos que nos respeten la libertad, pues también hay que respetar la libertad de las demás. Es decir, el ejercicio de un derecho también contiene, por el otro lado, el ejercicio de obligaciones para con los demás. Esos son los derechos humanos y esa es su gran importancia. Son el reconocimiento civil de los aspectos básicos y fundamentales de la persona, que digamos tienen su origen en el siglo XIX como aspectos fundamentales que digamos se lucharon desde la Revolución Francesa, luego digamos en todos los movimientos que siguen posteriormente hasta digamos la Declaración de Derechos Humanos de la ONU en 1946. Pero en síntesis de lo que se trata es digamos el reconocimiento de las condiciones y digamos aspectos claves que debe tener digamos el ser humano para desarrollarse como lo que es. ¿Por qué los derechos humanos son importantes? Precisamente porque lo que se hace con ellos es respetar a la persona humana, darle la validez que merece, y la vida, la libertad, la propiedad, el respeto a su dignidad son precisamente los derechos más inherentes. Respetando los derechos humanos, respetamos y damos validez a la dignidad de la persona. Esa es precisamente la importancia que tienen los derechos humanos. Esto ayuda a las naciones, ayuda a las instituciones y ayuda a la persona a poder reconocer y entender a qué, digamos, tiene, digamos, potestad de la persona, qué responsabilidad tiene cada quien, digamos, en la vida y sobre todo, digamos, en la sociedad. Entonces sirve como para digamos así, como un termómetro y saber si, digamos, en un país, en una nación, en una institución, se está tratando a la persona pues por lo que es, sobre todo por su dignidad. La relación que tienen los derechos humanos con los valores es precisamente que los derechos humanos son valores universales, son valores inherentes a la persona. Entonces, todo derecho humano es un valor. La vida es el valor más supremo de todos y ese es un derecho humano. La libertad es un valor también fundamental y esa es la relación que hay entre derechos humanos y valores. Todo valor, todo derecho humano es también
un valor humano? Bueno, ¿cómo se relacionan los derechos humanos con los valores? Obviamente, solo reconocer que cuando llamamos valores porque le damos un significado a las cosas. Y en este caso, obviamente, los derechos humanos no son propiamente en sí, digamos, valores, pero reconocen estos, o se reconocen estos como, digamos, las cuestiones fundamentales del ser humano. Por ejemplo, la vida. Entonces, el derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales y que también lo tenemos como un valor clave, digamos, en cada uno de nosotros. Por lo tanto, digamos, hablar de derechos humanos es, o se puede decir casi, si no es un sinónimo, pero sí tienen, digamos, mucho que ver y son, o la base está pues en los valores que se tiene, digamos, como personas y en las sociedades.